Me llamó mucho la atención cuando me invitaron a este retiro y me dijeron que el tema era volver a nuestras raíces. Yo predico primero de la administración, esto después, ¿verdad? No le estoy ocupando tiempo. Okay. Ni la miren a ella. Volver a nuestras raíces. Y la verdad que es bastante serio el tema. No creo ser el más capacitado a llegar al fondo con esto hoy en tan poco tiempo. Sin embargo, quisiera animarles a buscar esas raíces. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado alguna vez esa dinámica que se pone un grupo de personas en fila y le transmiten una palabra o un concepto a alguien y ese se lo transmite a otro y ese a otro, y al final el último nunca dice o casi nunca dice lo que se dijo al principio. En el transcurso de pasar la palabra, la frase, el concepto se distorsiona. El Evangelio tiene 2000 años de antigüedad. Y aunque a usted le cueste creer, el Evangelio que nosotros escuchamos diariamente por ahí no es el real Evangelio que se predicó al principio. A través de 2000 años ha pasado de boca en boca y se ha ido distorsionando. A veces se ha distorsionado por ignorancia, porque la gente que lo transmite no lo conoce bien. A veces se distorsiona malintencionadamente. Hay gente que buscando beneficios personales del Evangelio distorsiona la palabra, distorsiona el Evangelio. En este juego de transmitir la voz de una persona a otra, el último que dice la frase, si se equivoca, se equivoca. Pero en este caso nosotros tenemos una opción, que podemos ir al que dijo la frase al principio y preguntarle: Señor, ¿qué fue lo que dijiste? Nosotros podemos venir a Jesús y preguntarle a través de su palabra: Señor, ¿qué fue lo que dijiste? Amén. Exactamente qué es el Evangelio. Exactamente qué es el Evangelio. Mire, hermano, ni se asuste con esto de la distorsión. Ya en los primeros años del cristianismo, en la iglesia primitiva, ya el Evangelio se distorsionaba. Ya había gente que lo torcía, ya había problemas de ambigüedades. Y entonces yo le animo, le recomiendo, le suplico en el amor de Cristo: manténgase cerca de la palabra. Amén. Amén. Toda la Escritura fue inspirada por Dios y útil para enseñar, rehuir, corregir en justicia, a fin de que todos los hombres lleguemos a la medida de la fe. ¿Está acá? Amén. No, si ya en la iglesia primitiva ya había problemas serios. Yo le voy a invitar a abrir ahí Gálatas un minuto para que realicemos algunas cosas de manera rapidita. No les voy a quitar mucho tiempo, yo con 2 horas que predique ya me canso. Tranquilo. Trajo su Biblia, ¿verdad? Amén. Aleluya. El que no trajo Biblia, prenda su teléfono y vamos a acercarnos a la palabra del Señor. Gálatas. Gálatas es una iglesia gentil. ¿Sabe lo que significa gentil? No judío. La verdad que la traducción... ¿Dónde es que lo movemos? Ahí está. No, tú no te muevas, yo sé que está filmando. Ella guarda videos míos porque después cuando yo no estoy con ella los reviso. Gentil. Si no entienden lo que escribo, porque yo escribo en lenguas. Diga pagano. Todo hombre que no es judío, que no nació en el pueblo de Israel, descendiente de Abraham, y que no fue circuncidado a los 8 días, es un pagano, un gentil. Es decir, dicho de otra manera, esta sala está llena hoy de paganos. Si un judío entra aquí y dice: todos ustedes son unos paganos, porque somos gentiles. ¿O hay algún judío? Judío, a lo mejor, pero judíos no. Nosotros somos gentiles. Amén. Nosotros somos gentiles. Amén. Y entonces, la iglesia de Galacia es una iglesia gentil que Pablo fundó, y luego que Pablo se retira comenzó a tener un problema. Llegaron unos hermanos judíos, cristianos judíos o judíos cristianos, tuvieron algunos meses en la iglesia gentil de Galacia y comenzaron a enseñar que lo que Pablo había predicado estaba mal, estaba incompleto, que Pablo había predicado un evangelio incompleto.
¿Qué significa esto? Ellos le decían, Pablo les enseñó a ustedes que son salvos por la fe. Pero en realidad eso no es verdad, decían los judíos. Creer en Cristo no es suficiente. Para ser salvo, aparte de creer en Cristo, hay que guardar la ley. Y lo explicaron y le dieron vuelta al asunto y lo metieron en la iglesia. Estuvieron tantos meses insistiendo que inclusive algunos hermanos gentiles de Galacia comenzaron a entrar en el proceso de guardar la ley para ser salvos. Y algunos comenzaron a circuncidarse. Lo primero que trataban los judíos en esa época era de circuncidar a los gentiles, porque circuncidar era lo más difícil. ¿Todos entienden lo que es la circuncisión? Nadie tiene problema con eso. Imagínate un hombre adulto que llegaba un momento y lo tuvieran que operar de allí. Se afiebraban y era una cuestión dolorosa, re complicado. Entonces los judíos sabían que si un gentil se circuncidaba, que era lo más difícil de hacer, todo lo demás de la ley iba a ser más fácil para ellos cumplir. Siempre partían por la circuncisión. Y algunos de Galacia, algunos de la iglesia de Gálatas, comenzaron a circuncidarse y a guardar la ley porque estaban convencidos ya de que creer en Cristo no era suficiente, que había que hacer obras. ¿Está entendiendo lo que digo? Amén. Y entonces el evangelio comenzó a distorsionarse. Mira lo que dice en Gálatas. Vamos a revisar algunos pasajes solamente para tener una panorámica, no vamos a detener allí, pero mira lo que dice allá en Gálatas, por allá por el capítulo 1, verso 6. Yo tengo la versión internacional, hermano, acá. Yo creo que les voy a tener que pedir a ustedes ayuda para leer. ¿Cuántos me ayudan a leer acá? Amén. En voz alta. Amén. ¿Sí? Mi hermano, ¿tú puedes leer el verso 6 del capítulo 1? Amén, en nombre del Señor. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Siga, por favor. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Pablo no está en Galacia cuando se entera de la noticia. Alguien le soltó el cuento de que la iglesia estaba entrando en la ley. Y Pablo se pone pero histérico, hermano. El viejo se puso bravo. Es la única carta en la que Pablo ni siquiera saluda cuando comienza la carta. La única parte donde no se presenta y dice yo, Pablo, derecho al grano. Estoy impresionado, estoy anonadado, no lo puedo creer, que tan pronto hayan dejado el evangelio de la gracia. Diga gracia. Gracia. ¿Qué significa gracia, hermano? Regalo no merecido. Un don no merecido. Favor no merecido. Yo no sé si usted sabe, pero usted no merecía estar aquí en esta tarde. Yo no sé si usted sabe, pero usted no merece estar aquí hoy. Amén. Yo no sé si usted sabe, pero usted nunca lo va a merecer. Estamos aquí por gracia. Amén. Su gracia. Amén. Fuimos alcanzados por su gracia. Amén. Sin merecerlo. Sí, Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Pablo dice, ¿cómo es posible que tan poco tiempo? Muchachos, les enseñé, les prediqué, les mostré a Cristo crucificado por ustedes, y ahora ustedes Y no es que haya otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que andan algunos individuos, algunos tipejos, tergiversando la doctrina. Y ahora se nos presenta un problema. Nos paramos frente a una cantidad enorme de postulados teológicos en el mundo y decimos, ¿quién tiene la razón? Ahora nos estamos parando frente a una cantidad enorme de postulados doctrinales. ¿Y quién dice la verdad? ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿Sabe cómo podemos saber quién está más cerca de la verdad? La palabra. Acérquese a la palabra. Amén. Pregúntele a la palabra. Amén. No es lo que el pastor Miguel Orellana opina, es lo que la palabra dice. Amén. Yo allá en la congregación siempre le digo, hermano, usted no le diga a la gente cuando le hable de Cristo, mi pastor Miguel dijo. Si lo que dice el pastor Miguel no tiene ningún valor. A la gente que decirle, esto dice la palabra. Amén. Esto dice el Señor. Amén. No es el postulado de la organización a la que pertenezco. Hay gente que saca pecho por la organización a la que pertenece y casi no cae en la casa cuando es. Soy de Jesucristo, te ama. ¿Qué Jesucristo te ama ni qué Jesucristo te ama?
Nosotros somos de Cristo. Amén. Tenemos que pertenecer a una organización, tenemos que someternos a una iglesia, tenemos que respetar a nuestros pastores, pero nosotros somos de Cristo. Amén. Es lo que Pablo le dice a los corintios, ¿no? ¿Murió Apolo por ustedes? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Los que son de Cristo aquí digan amén. Amén. Dios. Entonces, Pablo está complicado con este asunto. Mira lo que dice el capítulo 2, hermano. Yo no sé si alguien podría en voz alta leer el capítulo 2 de Gálatas, verso 6. Por favor. Mira hasta donde llega el enojo de Pablo. Esta es una panorámica, no nos podemos detener mucho. Pero le voy a pedir al pastor Jaime que lea el verso 6 del capítulo 2, por favor. Del 2. Capítulo 2, verso 6. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Siga. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dejémoslo ahí. Amén. Yo aquí tengo que mostrarle algo que está delicado. Está delicado, pero yo no les puedo a ustedes dar con mentiras. Cuando Pablo se refiere a aquellos de reputación, se está refiriendo a los 12 apóstoles. Ese silencio me pone nervioso. Jesús llamó a 12 hombres que fueran sus discípulos. Llegaron a ser apóstoles en la iglesia. Y cuando Dios llama a Pablo y Pablo comienza a predicarle a los gentiles, los primeros que se opusieron al mensaje de Pablo a los gentiles fueron los apóstoles. El primer problema de Pablo fueron los apóstoles. Y Pablo, cuando escribe a los Gálatas, los Gálatas le dicen, oye, pero fue Jacobo, apóstol de la iglesia de Jerusalén, que mandó un grupo de hermanos a corregir la doctrina. Y Pablo dice, de los que dicen ser columna, los que dicen ser algo, los que dicen tener eminencia, no me han enseñado nada. No, si la cosa está grave. Este es un pleito serio. Este es un pleito serio, pero nos van a jugar con Dios. Está enojado. Se refiere a los 12 apóstoles. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueron. Está enojado Pablo. Porque Dios no juzga por apariencias. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. No me enseñaron nada nuevo. Y entonces dice algo, verso 7, que interesante que lo tenga usted en su mente. Téngalo en su mente. Porque aquí aparece la bifurcación. Aquí aparecen dos posiciones claras. Al contrario, verso 7, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los gentiles, a los paganos. De la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. Mire lo que le voy a decir ahora. Habían dos evangelios. Habían dos evangelios. Uno para judíos. Ajá, y otro para gentiles. No, pero el evangelio uno. Sí, en esencia el evangelio uno. En esencia el evangelio uno, porque Cristo es uno. Y judíos y gentiles necesitan a Cristo para ser salvos. Yo le voy a explicar rápidamente, de manera lo más rápida posible, dónde se complican las cosas. ¿Le interesa saber? Amén. ¿A cuánto le interesa lo que estamos hablando? Amén. A mí me interesa, si a usted no le interesa, yo voy a seguir hablando igual. Estoy fascinado. Miren, déjenme explicarle lo siguiente. Vamos a tener que hacer un poquito de historia, ¿le parece? Amén. ¿A cuánto le interesa hacer un poquito de Amén. historia? Amén. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 15. Aquí se quedó un papelito. Juan Pablo, te amo, mi amor. Vamos al libro de los Hechos, hermano querido, precioso mío, capítulo 15. Vamos a realizar el primer sínodo de la iglesia cristiana. La primera vez que los discípulos tienen que reunirse para tratar un asunto delicado, un asunto doctrinal. La primera vez que la iglesia de Jerusalén cita a todo el mundo a una reunión para aclarar un asunto delicado. Y vamos a ver las razones de esta reunión. Capítulo 15.
Mi pastora, ¿usted puede leer el verso 1? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Déjelo hasta ahí por ahora. Estos que venían de Judea no eran mundanos. Estos eran hermanos cristianos que pertenecían. Recuerden que Pedro predicó en el aposento alto y se convirtieron 3.000 hombres más sus mujeres y sus hijos. Y luego volvió a predicar y se convirtieron 5.000 judíos más sus mujeres. Los primeros 20 años de la iglesia cristiana primitiva eran solo judíos. Los gentiles todavía no podíamos entrar, todavía nos tenían fuera. Los judíos siempre pensaron que Dios era el Dios de Israel y que Israel era el pueblo de Dios. Nadie más tiene acceso. Y después que Cristo resucita, los discípulos, los apóstoles de Jesús seguían pensando lo mismo. Los gentiles no tienen acceso al Evangelio, es solo para judíos. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y le da la agenda de trabajo. Jesús le hizo una agenda de trabajo. Primero en Jerusalén, luego en Judea, los vecinos del lado, luego los enemigos, Samaria, y más tarde hasta los chilenos. Pero ellos no hicieron caso. Ellos se quedaron en Jerusalén, tanto así que Dios tuvo que mandar una persecución para que huyeran. Ellos se quedaron en Jerusalén, ellos no iban a predicar a los gentiles. ¿Saben lo que pensaba un apóstol de Cristo de un gentil? Que éramos inmundos. Si un siervo de Dios judío tocaba su ropa con la ropa mía, tenía que purificarse entero. Eran portadores de contaminaciones. Y eso lo seguían creyendo. Como usted me está mirando con cara de yo no fui, se lo voy a mostrar. Cuando empiezan a mirarme así como que está raro esto que te cae. Vaya al capítulo 10 de Hechos. Vamos a revisar un poquito la historia. Hay que hacer historia, hermano, para entender el contexto de la carta de Gálatas. Capítulo 10, verso 1. Mi hermano, no sé si podría leer capítulo 10, verso 1. En voz alta. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, de la región conocida como italiana. Es el regimiento conocido como el italiano. Siga. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficio para el pueblo de Israel y obras a Dios constantemente. Para Dios constantemente. ¿Sí? El 3. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Sí? Dejémoslo hasta ahí. Yo creo que la mayoría conoce la historia. Cornelio era romano. Si era romano, era gentil, era un pagano que tenía una buena relación con Dios. Y un día un ángel le dice a Cornelio que vaya y mande a buscar al apóstol Pedro. Yo creo que ustedes conocen esa historia. Amén. ¿Dónde estaba Pedro? En Jope, a bastante distancia de ahí. Mire lo que dice el capítulo 10 de Hechos, verso 9. Verso 9 del capítulo 10. Mi hermano, ¿tú lo puedes leer en voz alta? ¿Usted? ¿Sí? Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Mediodía. Siga. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Siga. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Sigue. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ok, dejémoslo hasta ahí. Amén. Dios es bueno. Amén. Pedro subió a la azotea a orar mientras la hermana Victoria le preparaba luego. Casi siempre los predicadores pasamos por hambre, por alguna razón. Y entonces, mientras le preparaban comidita, el hombre orando entró en éxtasis. Y en el éxtasis vio una visión que descendía del cielo, una sábana inmensa, y en esa sábana venía todo tipo de animales. Recuerden que los judíos tenían una dieta muy estricta, había cosas que ellos la ley no les permitía comer. Y entonces cuando desciende, oye la voz de Dios, él sabe que Jesús es el que está hablando, y le dice: mata y come. Y Pedro dice: Señor, tú me conoces, tú sabes que yo guardo la ley, jamás algo inmundo ha entrado en mi boca. Y Jesús responde: no llames tú como uno inmundo lo que yo he limpiado. Amén. Y el Señor no estaba hablando de comida, estaba hablando de nosotros. Amén. No. Amén. Antes de la fundación del mundo ya nos tenían separados para Él, Amén. aunque Pedro no lo entendía. A Pedro le costaba entender esta situación, pero en ese momento el Señor le dice: mata y come, y él le dice: no puedo porque la ley no me lo permite, y él dice: tú no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Cuántos de los que están aquí sienten que Dios les ha limpiado la vida? Amén. Miren, miren lo que dice ahora. Mira ya el capítulo 10 de Hechos. Vea el verso 24. 10:24. Mi hermano, ¿usted lo puede leer? ¿Usted? ¿Sí? ¿El 24? Al otro día entraron a Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ajá. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que nadie llame común o impuro. ¡Gloria a Dios! Ahora recién Pedro está entendiendo la sabanita. Llegó a la casa. ¡Qué terrible para Pedro, hermano! Yo me imagino en ese camino a la casa de Cornelio cómo iría trabajando su mente. ¿Será de Dios lo que voy a hacer? ¿Será de Dios lo que voy a hacer, Dios mío? Yo no puedo juntarme con gentiles. Eso es abominante, pero y la sábana, y el lienzo, y la voz de Dios, ¿cómo lo voy a hacer? Estaba en un conflicto tremendo el hombre allí. No ha entrado a la iglesia a veces en esos conflictos. Amén. Déjeme meterme en camisa de 11 varas, porque me encanta meterme en camisa de 11. Hace poco en Chile se estableció una nueva ley, la ley de no discriminación. ¿Sabía de eso? Amén. ¿Ustedes ven noticias o no? Amén. Hay que poner la mente en claro. ¿Tengo que ver noticias o no? Y la ley de no discriminación indica que no podemos discriminar a nadie ni por raza, ni por sexo. Y entonces algunos amados míos en el Señor, siervos del Señor, salieron a la calle con pancartas a bajarse los vestidos. ¡No a los homosexuales! ¡Sáquenlos de aquí! ¡Queden a los homosexuales! ¡Que no existan más homosexuales! Ni un homosexual ni un hombre que se echa con barro entrará al reino de los cielos. Es verdad, eso dice la Biblia. El problema es que el texto donde dice que ningún homosexual entrará al reino de los cielos también dice ningún borracho, ningún adúltero, ningún fornicario, ningún mentiroso. Y a los borrachos y a los mentirosos los invitamos a la iglesia. Así es, Señor. ¿Por qué a los homosexuales no? Amén. Amén. Ay, yo no me junto con esa gente. Y yo. Sí, pero a los homosexuales no nos vamos a cambiar persiguiéndolos a palos. Lo vamos a cambiar si le predicamos a Cristo. Amén. Si les decimos que en nuestra iglesia son bienvenidos y que el Señor tiene una respuesta para ellos. Amén. Y ahí estamos divagando. ¿No es que ver? ¿Los invitamos o no los invitamos?
Tengo un vecino homosexual que quiere ir a la iglesia. Ay, me da vergüenza ir para la iglesia. No, que claro, es complicado, imagínense. Le digo, ¿cómo le digo? Mario, ¿vamos a la iglesia? Ya, eso era medio delicado, no, usted machito, diga, hermano, vamos a la iglesia. Aunque él camina así. Te lo lleva. Y se sienta con él. Y lo abraza y ora con él. Porque el mismo Dios que cambió mi vida tiene poder para cambiar. No va a pasar nada con nuestra iglesia si seguimos en esa actitud tan intolerante. Si no, nosotros no podemos andar buscando santos para traer a la iglesia. Nosotros tenemos que ser pecadores. Es Cristo el que santifica. Es Cristo el que santifica. No sé, hay que abrir las puertas. Bueno, se nos van a venir algunos pastores encima y algunos nos van a crucificar. Y la iglesia, esa es una iglesia de Sodoma y Gomorra. Hay que correr el riesgo si queremos hacer cosas diferentes. Y el hermano Pedro, ¡ay, qué terrible para Pedro cuando llega a la casa de Cornelio! Claro, Cornelio, como era un pagano, ¿qué hizo cuando lo vio? Se arrodilló. Ellos adoraban lo que se movía, cualquier cosa que era importante la adoraban. Y era un pagano, era un romano. Se arrodilló. Y Pedro dice, no, para, tú y yo somos de carne y hueso, compadre. No, a mí no me tienes que adorar, el único que merece adoración es Cristo. Amén. Dios. Entonces, Cornelio dice, hermano Pedro, ¿por qué no tiene la bondad? Por favor, pase un humilde hogar. Y Pedro, ay, cruzar la mampara ya era complicado. Y adentro no solamente estaba Cornelio y su familia, había invitado a varios amigos, todos gentiles, hermano. Estaba hasta la suegra de Cornelio adentro. Ya eso es mucho decir. Y él dice, usted sabe lo que significa para un judío como yo hacer esto. Pero acabo de entender algo, dice Pedro, que lo que Dios ha limpiado, nadie lo puede llamar. Amén. Nadie lo puede llamar. Gracias. Entonces, el conflicto en la iglesia al principio era complicado. Y entonces, si usted vuelve conmigo al capítulo 15 de los Hechos, va a ver que los hermanos judíos, hermanos cristianos que habían recibido a Cristo como Salvador, dicen, señores, los gentiles pueden ser parte de la iglesia siempre y cuando, aparte de creer en Cristo, guarden la ley. Guarden la ley. Mira lo que dice ahí. Mi pastor Jaime, verso 15:2. 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Okay. Mira lo que dice Lucas. Lucas era un médico muy inteligente y escribía muy bien. Y Lucas nota un detalle importante, dice una contienda no pequeña. O sea, fue tremenda pelea. Digamos la cosa a la chilena. Se agarraron del moño los viejos. Pablo y Bernabé no aflojaron. Los gentiles son salvos solo por la fe. Y los judaizantes decían, no señores, tienen que guardar todas las tradiciones del pueblo de Israel. No señor, son salvos solo por fe. Y ahí está, tira y encoge. Así que mejor los llevaron a la ciudad de la iglesia primitiva, a Jerusalén, y en Jerusalén se empezó a dilucidar la discusión. Pero lo que ocurre es que después de esa discusión en Jerusalén, un grupo de hermanos judaizantes se fueron directo a Galacia a decir que lo que se había discutido en esa reunión no era válido, que en realidad el evangelio de Pablo era un evangelio incompleto. Y por eso Pablo se pone furioso y le dice cómo pudieron dejar el evangelio de la gracia por volver a un evangelio de las obras. Y entonces yo quisiera mostrarles a grandes rasgos cómo se suscita esto de que se provoque esta disyuntiva dentro de lo que predicamos como evangelio. Denme un minuto para hacer una gráfica rápida. No sé si todos pueden ver esta playa de allá. ¿Sí? Vamos a dividir el tiempo en dos áreas y la división va a estar basada en la cruz del Calvario. Después de la cruz del Calvario le vamos a llamar a este tiempo Nuevo Pacto. Ya antes de la cruz le vamos a llamar Antiguo Pacto. Déjenme explicarle una cosa que es importante que sepan.
Nuestras Biblias fueron escritas todas en griego. Cuando se tradujo del griego al latín, la Vulgata, no encontraron una palabra para traducir pacto en latín. Y lo más parecido a pacto que encontraron fue testamento. Por eso que en nuestras Biblias dicen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero en realidad Dios nunca ha hecho testamento. Dios hace pacto con los hombres. Dios es un Dios de pacto. Y entonces hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Otro de los problemas que tenemos que tener claro, dilucidar, es de que el nuevo pacto no nace con Mateo. El nuevo pacto no comienza con el nacimiento de Cristo. El nuevo pacto comienza con la muerte de Cristo. Cuando Jesús se reúne con ellos a cenar la última Pascua, levanta la cuarta copa para brindar y dice: esta es mi sangre, sangre de un nuevo pacto. Es decir, con la sangre de Cristo comienza el nuevo pacto. Por eso que el nuevo pacto comienza en la cruz, no en Belén. No es en el nacimiento de Cristo donde comienza el nuevo pacto, sino en su muerte. ¿Lo tiene claro ahora? Bien, bueno. Y entonces, en el antiguo pacto, Dios trata con un pueblo llamado Israel. En el nuevo pacto, Dios trata con un pueblo llamado Iglesia. En el antiguo pacto, Dios trata con Israel a través de su religión, que es la ley. En el nuevo pacto, Dios trata con un pueblo a través de la fe. ¿Está entendiendo esto? Amén. Vamos a hacer esto más didáctico para que participen. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? Pablo. ¿Pablo? Tiene buen nombre, hermano. ¿Tú eres hijo del matrimonio, eh? Pablo Simón. No, bueno, pedazo de nombre que tiene nombre, ¿eh? Pablo Simón, ¿tú sabes cuántos mandamientos tiene la ley? 10. Y muchos más. ¿Quién da más? ¿Quién dice 12? No, son originales, pero después fueron agregando de ellos. 11. Vamos a hacer. ¡Aleluya! La ley tiene 613 mandamientos. Los 10 mandamientos están incluidos, son 613. Esa es la ley. 613 mandamientos. Leyes sociales, leyes culticas, leyes morales, de todo tipo. Dios se preocupó de todos los detalles. De todos. Inclusive Dios le dice: cuando contrate a alguien, págale su jornal. Parte de la ley. A los esclavos los va a tratar de esta manera. Inclusive hay leyes con respecto a los animales. Dios estaba preocupado de todo. Usted sabe que Dios está preocupado de todo, ¿no? Amén. 613 mandamientos. Los hombres, para tener una relación con Dios en el antiguo pacto, debían guardar la ley para ser considerados justos. Eso se llamaba obra. Acá es gracia. El antiguo pacto y el nuevo pacto no tienen prácticamente nada en común. El antiguo pacto dice: el que hierro mata, a tierra muerta. El nuevo pacto dice: si te golpean una mejilla, Por la otra. no se parecen nada, ¿no? El antiguo pacto decía: si te toman una oveja, cobra tu oveja, ojo por ojo. El nuevo pacto dice: si te quitan la capa, dale la túnica. Si alguien te pide que lleve la carga una milla, llévala 2. El nuevo pacto y el antiguo pacto no tienen nada parecido. Hay una cosa que es importante que sepa. La ley se convierte en la religión de los judíos. Y la religión de los judíos es el judaísmo. Diga judaísmo. A los judíos se les conoce por su religión como judíos, porque es el judaísmo. Se le conoce por su idioma como hebreo. Y se les conoce con su nacionalidad como israelita. Si cuando hablamos de un judío, de un hebreo, de un israelita, estamos hablando de la misma gente. La religión de ellos era el judaísmo. ¿Y la religión de nosotros? Cristianismo. Muy bien. Nosotros somos cristianos. ¿Cuántos cristianos hay acá? Amén. Y no tenga vergüenza de decir que nuestra religión es el cristianismo, si no tiene nada de malo. Hay gente que dice: sector, no, nosotros no somos una religión, somos una fe. Sí, pero socialmente se conoce como religión, el cristianismo. Ahora, el cristianismo y el judaísmo no se parecen. Y hay gente que me dice: Cristo
vino a establecer el cristianismo, por supuesto. Cristo es el fundador del cristianismo. ¿Dónde se ofrece la confusión, amados míos? ¿Dónde se presenta la confusión? En que Cristo practicó su religión. Mateo, Marcos, Lucas, Juan son libros históricos. Los voy a poner aquí. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son libros históricos que relatan la vida y el ministerio de Cristo. Pero la vida y el ministerio de Cristo bajo el antiguo pacto. Jesús vivió nació, vivió y murió bajo el antiguo pacto. Porque el nuevo pacto nace después que Él muere y resucita, ¿me está entendiendo? Amén. Antes que Cristo muriera todavía seguían bajo el antiguo pacto. Y entonces Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley. Vine a... Y hay gente que dice, ven, la ley está vigente. Si Cristo dijo que no ha venido a abrogar la ley,